con la parte de la imagen. Primero, cuando ya escribes tu análisis de la película, tendrías que poner la ficha técnica de quiénes son todos los que trabajan en la producción, en la dirección, en la fotografía, en el sonido, en el diseño de arte. Tendrías que poner la ficha técnica completa, luego hacer una sinopsis de la película, esa sinopsis de la película que fuera así como de media cuartillita, y también uno poner una fotografía una fotografía o cartel de la película. Entonces empiezas diciendo esa sinopsis de la película, esa ficha y esa fotografía. Y luego algunos elementos que yo sugeriría que se pueden analizar desde el punto de vista de la imagen, sería lo que tiene que ver con el plano, lo que tiene que ver con el encuadre, ¿no? Entonces podríamos analizar lo que tiene que ver con los ángulos, si son normales, si son picados, si son contrapicados, también la escala de planos, si existen planos más abiertos, planos más cerrados, planos medios, y también que en el encuadre qué elementos están privilegiando, ¿no? Qué personajes se privilegian o qué objetos también están privilegiando dentro de ese encuadre, ¿no? También ver la profundidad de campo, si es amplia, si es corta, ¿no? Creo que en esta película, cuando son planos muy abiertos, trata de que se vea toda la ciudad, de que se vea el periférico, de que se vean los automóviles, de que se vea cómo es la ciudad, ¿no? Entonces crearía una profundidad de campo muy grande y creo que como mencionaba la compañera anteriormente, ya cuando estamos en espacios interiores hay una profundidad de campo un poco más cercano, porque muchas veces cuando vemos a los personajes más en interiores, vemos cómo uno vive en un tráiler, cómo andan en el metro, cómo es la casa del otro personaje, ¿no? Entonces también la profundidad de campo cambia. Y los otros elementos que también serían importantes también ver sería la parte de los colores que está manejando, ¿no? Si maneja colores cálidos, colores fríos, las tonalidades de los rojos, de los azules, de los verdes, y cómo está relacionando con determinadas emociones, con determinados sentimientos, ¿no? Entonces, creo que la parte del primera de la película, que es el rojo, pues ahí nos habla de la pasión, pero también nos habla de una especie como de enojo, nos habla de una especie como de celos, porque creo que un personaje está celoso porque el otro personaje tiene novia, entonces ese rojo es celos, es pasión, es muchas otras connotaciones que puede tener ese rojo que empieza con la película, ¿no? También podríamos ver la textura, en esto de la textura es si es más suave, si es más dura, si tiene el grano abierto, si tiene el grano más cerrado. Y otro aspecto también sería la iluminación, ¿no? Esta iluminación es contrastada, tiende hacia los oscuros, tiene alto contraste, tiende hacia los claros, hay contraluces. ¿Cómo es esta iluminación que aparece dentro de la película? Y también cómo sería la composición, ¿no? Cómo son las líneas, si hay líneas verticales, líneas curvas, líneas inclinadas, qué tipo de líneas aparecen en esa composición y también los centros de interés y las figuras geométricas, ¿no? Si hay más figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, círculos. Y creo que lo más importante también para ver, por ejemplo, en el caso de esta película, sería lo que tiene que ver con los movimientos de cámara, ¿no? ¿Qué tipos de movimientos utiliza? Utiliza paneos, utiliza til, utiliza dolly, utiliza grúa, utiliza Steadicam, ¿no? Creo que esta película está completamente, todo el tiempo manejando el dolly, manejando el traveling. Entonces siempre lo están persiguiendo a los personajes desde algo que se está moviendo, ¿no? Entonces eso es como muy interesante porque nos está siguiendo y este seguimiento que hace con los personajes hace que estemos cercanos a ellos, ¿no? Y hace que estemos cercanos a ese mundo que tienen ellos, que sería las patinetas, ¿no? Creo que todo el tiempo cuando van al gimnasio, cuando van a la calle, siempre andan en patineta los personajes, ¿no? Entonces nos trata de contar este mundo de las personas que andan en las patinetas. Entonces estos serían los principales elementos que tendría que ver dentro de la imagen, ¿no? Entonces, movimiento de cámara, composición, iluminación, los colores y los ángulos de toma, así como la profundidad de campo y lo que tiene que ver con la composición. Ya dependiendo del tipo de película que tú estás analizando, le podías dar más importancia a otros elementos, ¿no? También podías analizar el sonido o podías analizar los elementos de la puesta en escena, ¿no? Creo que en esta película los elementos de la puesta en escena pues tendrían que ver más con las calles, más con los lugares, pero lo que tiene que ver con el vestuario, si ustedes se fijan, utilizan muy poco vestuario y casi siempre utilizan la misma ropa.
Entonces, son chavos que casi no se cambian, ¿no? No son como las películas de época, que existen muchos vestuarios, que existen muchos peinados, pero sí es importantísimo el aspecto de los lugares en los cuales está filmando, de las locaciones en las cuales está filmando, y para que se muestre todo lo que tiene que ver principalmente con la ciudad, ¿no? Creo que también cuando se va el chavo con su mamá, ahí está toda la carretera que también nos presentan un lugar rural y también está así como perfectamente escogida, ¿no? Y creo que sí, un gran acierto de la directora de fotografía son cómo realiza todos estos seguimientos a través de los personajes, ¿no? Entonces a lo mejor podía utilizar una secuencia de estas de seguimientos, estas que utilizan los dolis, que van siguiendo a los chavos, ¿no? Entonces, estos serían elementos de la imagen. Entonces, el día de ayer, como que alguien me escribió que para cuándo iban a hacer las exposiciones, que ya era un poco noche, creo que eran como a las 10:30. Entonces, me preguntó que, qué fecha iban a exponer. Entonces, le dije que podía escoger cualquier semana, y creo que escogió la semana 7. Y creo que otros de los equipos ya escogieron, creo que semana 9, semana 8, semana 5. Y no sé si alguien también se comprometió a exponer en la semana número 4. Entonces, pues, si ya van a exponer la semana número 4 o la semana número 5, sí sería pues, realizar todo este ejercicio de análisis, de ver la película que vas a analizar para tu tesis, verla varias veces y escoger dos secuencias o mínimo una secuencia para que van a exponer, y luego ya que tengan la secuencia que van a exponer, ver qué elementos pueden exponer, ¿no? A lo mejor sería muy interesante que como ejercicio de análisis, que como ejercicio práctico, analizaran los 5 elementos, ¿no? Que analizaran imagen, que analizaran sonido, que analizaran puesta en escena, que analizaran narración y que analizaran la parte del montaje, ¿no? Ahorita que se acabe la clase les voy a mandar una guía de 16 elementos. Creo que los que estuvieron conmigo en cine ya tienen la guía de los 16 elementos, pero de esos 16 elementos, pues los principales serían estos 5 que les he estado mencionando, pero a lo mejor pueden escoger otro elemento como podría ser la ideología o como podría ser la parte intertextual, ¿no? Aquí creo que también la música como que juega un papel importante, porque por ejemplo que esta canción de Sonic, no sé si es de los 70s o de los 80s, se repite dos veces y se repite en ciertos momentos así como muy importantes, ¿no? Entonces no sé si por ahí está el equipo número 4, si sí se queda con con la próxima semana para esa su película, o lo cambiamos para otra semana. No sé si por ahí está el equipo 4, para la parte de imagen, de sonido, de montaje, de intertextualidad, de ideología y de todos los demás elementos que podíamos analizar dentro de una película. Entonces, para terminar, quisiera ver si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de las secuencias que van a exponer o acerca de cómo analizar sus secuencias, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre las exposiciones o sobre cómo analizar las secuencias? Nos pasó en cine, profe. ¿La puede volver a mandar? Es que Sí. bueno, yo sí estuve con usted en cine, pero no, ya no la encuentro la hojita que nos comentaba de Sí. los elementos. Ahorita les vuelvo a enviar la hojita. Y aquí ya sería, les voy a enviar la hojita y ya sería para que la apliquen a la secuencia. Creo que la parte de narración, ahí tendrían que hablar un poquito de lo que vieron en guión. Cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el clímax, cuál es el desenlace. Y muchas veces también en una narración, pues hay la primera vuelta de tuerca y la segunda vuelta de tuerca, ¿no? Entonces empieza la narración y hay un acontecimiento importante que hace que cambie todo. Y muchas veces al final de la película hay otra segunda vuelta de tuerca que tú crees que la historia va por un lado y de repente la historia cambia y va hacia otro lado, ¿no? Entonces la primera vuelta de tuerca, la segunda vuelta de tuerca, luego viene el clímax y luego viene el desenlace. También en la parte de narración, lo que pueden analizar es los personajes. Entonces pueden analizar cómo son los personajes psicológicamente, socialmente, íntimamente, ¿no? ¿Qué estudian? ¿Dónde trabajan? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Cuáles son sus amigos? Todos estos elementos que tienen que ver con el personaje, ¿no? Entonces, narración sería la estructura de la película, y en la parte de personajes, cómo son físicamente, cómo son psicológicamente, cómo son socialmente,
y también muchas veces cómo son íntimamente, ¿no? Creo que estos personajes de esta película pues son bastante interesantes, ¿no? Porque uno como que es medio rico, pero también anda consiguiendo dinero, está en esto que es bastante ilegal, que sería el de tráfico de sangre, se lleva muy bien con toda esa gente que es bastante más pobre que él, tiene una relación como muy extraña con su amigo, creo que tiene una mala relación con sus papás, entonces todo también se puede describir en la parte de los personajes, ¿no? Eso es ya para la narración. Para la puesta en escena, pues ya vienen los elementos, ¿no? Ya viene vestuario, maquillaje, escenografía, utilería, creo que ahí también a veces se pone la parte de iluminación. Entonces todos los elementos de la puesta en escena. Y para la parte del montaje, pues principalmente es el ritmo del montaje. Y si es una película hecha en decoupage, que sería el tradicional de Estados Unidos de muchos planos, o sería este otro tipo de montaje que sería el de plano secuencia, ¿no? Aquí si se fijan, las secuencias están más en plano secuencia y hay secuencias de seguimiento que duran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Esa escena que va por la carretera y casi la mamá lo va persiguiendo, creo que él se quita la camisa y la deja y él va corriendo por la carretera. Creo que son secuencias a veces como un poquito largas de 3 o 4 minutos que van por la ciudad y que son secuencias en plano secuencia, ¿no? Entonces muchas de la técnica de esta película no sería corte tras corte, sino en plano secuencia que duran 3, 4 minutos cada uno de los diferentes escenas de la película. Entonces ahorita les mando la hojita y la siguiente clase veríamos los elementos del sonido y ya para la quinta clase habría dos equipos, el que estaba originalmente como equipo 5 y el 4 que también expondría en la semana 5. Entonces veríamos una película o algo más cortito para que puedan exponer los dos equipos, ¿no? Entonces calculo, no sé, que a lo mejor las exposiciones en lo que vemos las secuencias, porque a lo mejor las secuencias van a durar 5, 6 minutos, 7 minutos, entonces si son dos serían como 15 minutos, ¿no? Y si hablamos otros 20 minutos de cada secuencia, pues ya serían como 35 o 40 minutos de exposición de sus secuencias, este, para que analicen los diferentes elementos. Entonces empezaríamos a exponer la semana número 5, la semana 5, la semana 6, la semana 7, la semana 8 y la semana 9. Y creo que todavía tenemos la semana número 10, por si falta algún equipo que no haya escogido fecha. Creo que nos podemos ir hasta la semana 10, por si todavía hay otro equipo, también podías poner en la semana número 10. Entonces, no sé si